Bueno, queremos saludar en esta hermosa mañana a toda la audiencia de Amanecer con Dios, un programa de reflexión a tu vida. A todos los que bien temprano madrugan, deseamos para ellos grandes bendiciones. Gracias por ser multiplicadores de esta tremenda bendición, por compartir, por regalarnos un like en nuestra página. Escríbenos, siempre es importante que digas de qué parte nos escribes. Vamos a escuchar en este momento a nuestra hermana Adriana Quintero. Está en el país de Chile, en Santiago. Vamos en este momento a orar al Señor, pero esperemos que sea nuestra hermana elevando esta oración en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos de Amanecer con Dios, hermanos, amigos, niños, a todos los que escuchan este precioso programa Amanecer con Dios, que es un programa de bendición para nuestra vida. Les saluda la hermana Adriana Quintero desde acá, desde la preciosa ciudad de Santiago, en Chile, dando gracias a Dios por este nuevo amanecer que por su amor nos ha regalado el Señor. Quiero en esta mañana que oremos a Dios y le demos gracias por este amanecer, por este día, por la vida, por la salud, por el aire que podemos respirar. Gloria a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesucristo, por este nuevo amanecer maravilloso que tú nos has concedido, Señor Jesús. Gracias por el aire, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por tanto amor, Señor Jesús, para con nosotros. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Bendice a todos y cada uno de los que están escuchando a Amanecer con Dios, Señor Jesús. Al que esté enfermo, al que esté cansado, al que esté agotado, al que esté triste, al que esté angustiado, Señor Jesucristo, susténtalo, bendícelo, fortalécelo, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, gracias, Padre amado. Amén y amén. Pero estaban advertidos que mi Cristo volvería. Correrán despavoridos porque ha llegado el... Mi hermana querida, grandes bendiciones en el nombre de Jesús y a todos nuestros hermanos que nos siguen, porque nuestra hermana comparte, es multiplicadora en el país de Chile. Sí, esta programación Amanecer con Dios. Abrazos en el nombre del Señor. Bueno, vamos a escuchar palabra de Dios desde la iglesia central acá en la ciudad de Santa Marta. Nuestro hermano Junior Iglesia. Hermana Caterina, Dios te bendiga de una manera especial. Escuchamos la palabra en esta hora de la mañana. Muy buenos días para todos. En esta mañana quiero saludar a toda la amada audiencia del programa Amanecer con Dios. El Señor les bendiga grandemente. Dios les bendiga. Grandemente. Saludando también de manera especial a nuestro hermano Edilberto Navarro y a nuestra hermana Caterine Paul. En esta mañana damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de poder compartir su palabra. Bueno, quiero invitarles a que vayamos directamente a la palabra del Señor. Vamos a leer el pasaje que servirá como base para la reflexión de hoy. Y ese versículo se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, el versículo 10. Y dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bueno, bajo esta porción de la Escritura, quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado La obra de nuestro Salvador. Y a partir de aquí vamos a considerar juntos lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo 9, que antecede al que leímos, nos habla de una gracia que fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada, como él mismo lo declara en el versículo que leímos. Por lo tanto, esa gracia no es una idea abstracta ni un concepto teológico solamente. No,
esa gracia se manifestó por medio de una persona. Y esa persona tiene un nombre y un rostro. Y es nuestro Salvador Jesucristo. Y no es casualidad que Pablo no diga solo Jesucristo, sino nuestro Salvador Jesucristo. Le da ese calificativo de Salvador. ¿Y por qué? Porque la misión que Él vino a cumplir fue salvar. Así que es totalmente coherente. Él salva porque Él es Salvador. Y en ese mismo versículo, Pablo no solo nos dice quién es este Salvador, sino también qué vino a hacer. Y según este versículo, este Salvador vino a hacer tres cosas. Y la primera es, Él quitó la muerte. En este versículo, cuando el apóstol Pablo declara que nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte, el sentido de esa afirmación se define por el verbo que utiliza, el cual no significa que la muerte dejó de existir, sino que fue anulada, dejada sin efecto y privada de su poder y autoridad. Esto indica que Pablo no está hablando de la muerte física, ya que esa continúa siendo una realidad. Pablo está hablando de la muerte en un sentido condenatorio y definitivo, es decir, la muerte como poder que gobierna al ser humano a causa del pecado y que lo conduce a un destino final de separación eterna de Dios. En el pensamiento paulino, esta muerte no debe entenderse como dos muertes distintas, una espiritual y otra eterna, sino como una misma realidad en dos fases, pues comienza con muerte espiritual, una condición presente de separación de Dios y ausencia de vida espiritual, y culmina con muerte eterna si la persona muere en ese estado. Por eso, el contraste inmediato que Pablo establece en el versículo es determinante, ya que opone la muerte a la vida y a la inmortalidad. Categorías que claramente apuntan al destino final del ser humano, lo cual confirma que Pablo tiene en mente la muerte como sentencia última y no simplemente una condición temporal. De modo que cuando afirma que Cristo quitó la muerte, está enseñando que Jesucristo anuló la muerte como destino eterno del pecador, quitándole su autoridad final sobre aquellos que creen el Evangelio, de manera que esa muerte ya no puede reclamar al creyente como su final definitivo. Gloria al Señor. Ahora bien, una vez que el apóstol Pablo nos ha mostrado que este Salvador quitó la muerte como sentencia final, el texto no se detiene ahí, porque Cristo no solamente vino a quitar algo, sino también a revelar algo. Y lo segundo que nos dice este versículo es que después de que Él quitó la muerte, nuestro Salvador sacó a la luz la vida. Entonces, cuando Pablo dice que nuestro Salvador Jesucristo sacó a la luz la vida, está afirmando que Cristo hizo visible algo que antes estaba oculto. No creó algo nuevo, sino que manifestó claramente la vida que ya estaba en el propósito de Dios, pero que no había sido revelada de esta manera antes de su venida. Esta afirmación está directamente relacionada con la aparición histórica de Jesucristo, lo que muestra que no se trata de una idea progresiva o simbólica, sino de una revelación real y definitiva. Cuando Pablo habla de la vida, no se refiere a la vida física que todos poseen, sino a la vida verdadera que procede de Dios, la vida espiritual que existe en comunión con Él. En el contexto del versículo, esta vida debe entenderse como la vida que Dios concede al ser humano cuando es liberado del dominio de la muerte. Una vida que ahora puede ser conocida, entendida y recibida en Cristo. Y antes de Cristo,
esta vida estaba velada, expresada en promesas y figuras, pero no expuesta con claridad, mientras que ahora ha sido revelada de forma abierta, visible y accesible. Por eso Pablo no presenta la vida como un sistema religioso, una ley o un conjunto de prácticas, sino como una realidad revelada por medio de Cristo, de modo que la vida ya no es algo que el ser humano produce por esfuerzo, sino algo que se recibe cuando se cree el Evangelio. Gloria al Señor. Entonces, en este versículo, en 2 de Timoteo 1:10, cuando Pablo afirma que Cristo sacó a la luz la inmortalidad, porque ese es lo tercero, quitó la muerte, sacó a la luz la vida, y luego dice que Él sacó a la luz la inmortalidad. Aquí Pablo usa una palabra que significa incorruptibilidad, es decir, una vida que no se deteriora, no se daña y no puede volver a morir, lo cual deja claro que no está hablando simplemente de existir para siempre, sino de una vida definitiva y sin corrupción. Por eso esta inmortalidad no significa que el ser humano sea inmortal por naturaleza, ni que toda alma vive eternamente de la misma manera, sino que se refiere a la vida que Dios concede en Cristo y que ya no está sujeta al dominio del pecado ni de la muerte. Esta inmortalidad es la culminación de la vida que Cristo reveló, porque primero quitó la muerte como sentencia final y sacó a la luz la vida, una vida que no solo comienza ahora, sino que permanece para siempre. Gloria al Señor. Antes de Cristo había promesa y esperanza, pero no una manifestación plena. Mientras que en Cristo queda claro que la vida que Él da no termina, no se pierde y no vuelve a caer bajo la muerte. Gloria al Señor. Ahora bien, Pablo no solo afirma que Cristo quitó la muerte y trajo a la luz la vida y la inmortalidad, sino que dice por medio de qué lo hizo, y ese medio es el Evangelio. Cuando Pablo afirma que todo esto fue hecho por el Evangelio, no se refiere simplemente a un mensaje anunciado, sino a la obra redentora de Cristo mismo. El Evangelio es la muerte y la resurrección plena de Jesucristo. Y fue precisamente por medio de esa obra que la muerte fue quitada, su poder condenatorio fue anulado y su dominio final fue vencido. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Hoy queda claro que no hay otro camino, no hay otra esperanza y no hay otra solución para el ser humano. Amigo, la muerte fue quitada, la vida fue sacada a la luz y la inmortalidad fue manifestada. Y todo eso fue por medio del Evangelio, no por religión, no es por buenas obras, no es por tradición, sino por la obra perfecta que Cristo realizó en la cruz del Calvario y que confirmó con su gloriosa resurrección. Bendito sea el Señor. Por eso, en esta mañana, Dios quiere actuar en alguien para salvarlo, en alguien que esta mañana decida creer este glorioso Evangelio. Si tú quieres recibir vida, esa vida que Cristo sacó a la luz, y si quieres recibir la esperanza de la inmortalidad, es necesario que tú puedas creer el Evangelio. Hoy Dios te está llamando a creer el Evangelio, no solo a escucharlo, sino a creerlo, a obedecerlo y a confiar plenamente en la obra que Cristo ya hizo para salvarte, amigo. Hoy puedes pasar de muerte a vida. Hoy puedes recibir a Cristo y vivir una vida plena en Él. Porque el Evangelio no es solamente un mensaje, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta es la reflexión para esta mañana y yo quisiera hacer una oración por todo aquel que está escuchando este mensaje para que el Señor le ayude y pueda ser transformado por Él. Soberano Dios, te damos gracias por tu palabra.
Tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso. Te pido, Señor, por las personas que están escuchando esta palabra, Jesús, para que tú les ayudes, para que puedan creer en ti, Señor, firmemente creer tu evangelio y de esa manera puedan recibir, Dios mío, vida eterna en ti, mi Cristo. Glorifícate en ellos, transfórmales, cámbiales, Señor, en el nombre de Jesús. Los días tristes de noche, así serán los días del Señor. Así como en los días tristes de noche, así serán los días del